Bueno, les voy a compartir como la otra vez. Va a parecer medio chiquitito, pero creo que así lo podían ver. ¿Lo ven, cierto? Está cargando. Bien. Cuando lo vean me dicen y arrancamos. Igual es el título lo que les compartí esto. Ahí se ve, profe. Ahí se ve. ¿Qué ven? Sistema económico, ¿sí? Sí, sí. Bien. Ahora tengo que ver yo. ¿Lo ven grande, chiquito? ¿Cómo lo pueden ver bien? ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve bien, profe. Bien. Sí, es legítimo. Bueno. Bueno, como dice ahí, vamos a estar hablando del sistema económico. Con esto damos comienzo a la unidad 2, ¿sí? Y como les decía, bueno, nos queda pendiente de charlar un poquito del práctico que ustedes están resolviendo en el próximo encuentro. Dicho todo esto, vamos a pasar entonces a las filminas de este trabajo. Yo no sé si ustedes lo están viendo bien, porque siempre me queda esa duda. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces en esta unidad 2, la bibliografía que vamos a empezar a ver son estos dos textos que les dejo acá, ¿sí? Castro y Leza, que es un librito, como un manual, que se llama Introducción a la Economía, y vamos a estar viendo el capítulo 1, 2 y 3, ¿sí? Y después hay otra fichita también dentro de la bibliografía obligatoria que ustedes tienen por ahí, que igual yo se las voy a compartir en Classroom, como ya saben, que es de macroeconomía. La autora es Rosenberg, y bueno, también son los capítulos 1, 2 y 3, como dice en esta film, ¿sí? Ustedes vieron que en el trabajo práctico, en la clase del otro día, y también en el trabajo práctico de Keynes, ya nos fuimos como empezando a meter en esta temática, ¿sí? Estábamos como tendiendo a ver qué pasaba en la unidad 2, ¿sí? Entonces, bueno, esta filmina que vamos a compartir hoy, yo la hice para abarcar varios temas. Por ahora, mi idea es que ustedes vean bien tranquilos el sistema económico. Por lo tanto, vamos a ir despacito y ustedes me van diciendo si se entiende o no, y en base a eso vamos avanzando, ¿sí? Porque esto es la unidad 2, y a mí me interesa que ustedes comprendan bien todos los ejes temáticos que vamos a abordar a partir de ahora. Yo creo que hasta ahora me parece que no hubo ningún problema, pero bueno, a partir de ahora sí. Es Profe, importante que... Sí, escucho. una cuestión antes de empezar. Hay gente en el grupo de WhatsApp que está diciendo que están esperando que los aceptes. Solamente informar Dale, eso. dale, gracias. No sé por qué no lo veo yo que está en la lista de espera. Bueno, vayan apuntando ahí, entonces les dejo esta filmina de bibliografía para que vayan apuntando. Voy a ver quiénes están afuera. Ahí van entrando los que quedan afuera. Cualquier cosa me avisan y le damos a entrar. Bien, bueno, me dicen ahí que se ve bien. Así que seguimos con esto. Bueno, entra más gente todavía. ¿Estamos todos y todas? Bueno, entonces les decía, ahí pueden tomar nota de la bibliografía, de todos modos yo se las voy a compartir, y lo importante es que vayamos lento, pero a paso lento pero seguro acá, ¿sí? Es muy importante que vayamos a paso lento pero seguro, porque esta unidad es diferente a la que veníamos viendo hasta ahora. Hasta ahora veníamos contando como historias de diferentes pensadores,
Y ahora, bueno, estamos más enfocados, me parece que no me queda nadie afuera, ¿eh? Ahora estamos más enfocados en otros ejes temáticos. Entonces vamos, como yo les decía, el otro día cuando hablábamos de Keynes, y vamos a seguir hablando de él en la próxima reunión y todo, podíamos ver algunas cosas que parecían bastante difíciles, ¿no? En base a lo que veníamos charlando hasta ahora. Y me estoy refiriendo a algunos temas que empezamos a enunciar el miércoles pasado, ¿sí? Bueno, nosotros en esta unidad 2 vamos a hablar de... ¿Qué vamos a estudiar en esta unidad? Fíjense, vamos a hablar del sistema económico, sí, de eso vamos a hablar hoy, del sistema económico. Después vamos a ir desmenuzando otras cuestiones que tienen que ver con las cuentas nacionales, con las formas de medir la economía, ¿sí? También vamos a hablar del mercado de trabajo, del empleo, del desempleo, de la distribución del ingreso y la pobreza. Vamos a tener otro encuentro donde vamos a abordar un tema que para mí es sumamente importante, que es la economía feminista, donde vamos a abordar el trabajo doméstico de cuidados no remunerados, la brecha salarial, vamos a hablar de un montón de temas que por ahí se encuentran invisibilizados, pero que existen y que nos afectan, sobre todo a las mujeres que nos encontramos dentro de esta sociedad, no solamente dentro del mercado laboral, sino por fuera de él. O sea, lo que formalmente se llama mercado laboral siempre se refiere a trabajo que tenga como una remuneración, como contraprestación. También me gustaría ver un poquito, eso todavía no lo desarrollé, pero me gustaría abordar con ustedes el censo, porque vamos a estar ahí. Cuando hablemos de distribución del ingreso y de la pobreza, y cuando hablemos de economía feminista, esto es medio general, chicos, es como una introducción. No es que vamos a ver todos esos temas hoy porque es un montón, pero sí como una introducción general hacia dónde vamos en esta unidad. Cuando veamos tanto distribución del ingreso y la pobreza como economía feminista, vamos a ver, nos vamos a meter en algunas estadísticas del INDEC, y ahí me interesa que ya empecemos a ver qué onda el censo, porque ustedes saben que este año hay un censo, ¿sí? Y bueno, el censo tiene como propósito justamente actualizar datos desde la última vez que se hizo uno. Por lo tanto, vamos a ver categorías que después ustedes van a encontrar el día que venga un censador a su casa, van a encontrar algunas de estas cosas que estamos hablando acá. Así que bueno, lo más probable es que estas clases las demos antes de que sea el censo. Yo escuché el otro día por la radio que se puede hacer una instancia preliminar del censo virtualmente. ¿Hay alguien más afuera? Ahí entran. Bueno, así que yo quiero que ustedes sepan que bueno, que en esa instancia, bueno, por ahí vamos a llegar con algo de teoría que ustedes puedan tener en cuenta para saber por qué va a venir una persona a su casa, les va a hacer varias preguntas. Bueno, también voy a analizar antes de que antes de que tengamos esa clase o en cualquier clase que nos encontremos, les voy a contar acerca de esta forma de hacer el precenso, ¿sí? Que se hace virtualmente y que parece que allana bastantes datos, según lo que creo yo es la primera vez que se puede hacer como una instancia previa virtual. Así que bueno, eso es interesante. Y ahí entonces por un lado vamos a estar hablando del mercado de trabajo formal, donde hablamos de un trabajo con una contraprestación dineraria, sí, con un salario como contraprestación. Y por otro lado vamos a hablar cuando hablemos de la economía feminista, vamos a hablar de otros tipos de trabajos que realizan todas las personas, en general, en mayor medida realizamos las mujeres, y que no tienen una contraprestación dineraria, pero es algo re común, que todos lo hacemos y todos lo hacemos, como les decía, en gran mayoría de las mujeres, y está un poco invisibilizado en nuestra sociedad. Entonces vamos a ver en detalle eso también. Acá Fernando dice que se cargan los datos vía web previamente, cuando pasa el censista por el domicilio, se comprueba con el DNI. Sí, yo creo que son bastantes cosas que se pueden adelantar por esa vía, así que bueno, primero lo voy a hacer yo y después les cuento para que podamos compartir eso cuando estemos viendo ese tema. No va a ser hoy.
En el encuentro de, bueno, después vamos a abordar los sectores de la economía, vamos a hablar del sector público, del sector externo y del sector bancario, ¿sí? También vamos a hablar, uno que no está anotado ahí, que es el sector monetario. Todo eso nos va a llevar bastantes clases, y con eso vamos a llegar al final de la unidad 2, y como hablábamos al principio de este encuentro, cuando lleguemos al final de esa unidad, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el examen parcial, para lo cual previamente vamos a tener una consulta y después un recuperatorio, ¿sí? Así que bueno, el miércoles entonces definimos fechas. Dicho todo esto, vamos a pasar a la filmina que sigue, porque hoy Profe, el tema que nos convoca... Sí, ¿quién habla? Jonathan, una pregunta, ¿va a Sí. ser escrito o oral el parcial? No, va a ser presencial, pero escrito, ¿sí? Ok, ok. Lo más probable es que sean preguntas a desarrollar, no muy, no muy extensas, pero sí de todos los temas que estamos dando hasta ahora, ¿sí? Bueno, después seguimos hablando de eso. Ahora vamos a empezar a hablar del sistema económico, ¿sí? Ustedes vieron que en la unidad 1 nosotros ya hablamos de los diferentes modos de producción, y así llegamos al capitalismo. Comenzamos a analizarlo desde las distintas perspectivas de los diferentes pensadores y escuelas del pensamiento económico que ya vimos, o que estamos terminando de ver ahí de tarea en casa, ¿sí? Y dijimos también que no se puede escindir a la economía de la política, ¿sí? Y que no nos da lo mismo decir que nuestra materia se llama economía o economía política. Nuestra materia se llama economía política porque detrás de lo que nosotros analizamos, que son las políticas económicas, por ejemplo, ahí están las relaciones sociales de producción, ¿sí? Entonces, bueno, en ese recorrido que ustedes ya vienen haciendo junto conmigo hasta ahora, pudimos ver dónde cada autor se puede parar para analizar un mismo fenómeno. Y vimos lo que opinaba Marx, vimos el punto de vista de los clásicos, de los neoclásicos, de Keynes, ¿sí? Distintos puntos de vista, analizando muchas veces las mismas cuestiones. Lo que mayormente analizamos hasta ahora, a través de la mirada de cada una de las escuelas o corrientes del pensamiento económico, fue, ¿qué cosa? Alguien que me diga. ¿Cuál fue el factor de la producción que cada uno consideraba como el más relevante? Sí, también una cosa que nos pareció muy importante hasta ahora analizar, que ustedes fueron viendo conmigo día por día, es la teoría del valor, ¿sí? O de dónde surge la riqueza para cada uno de ellos, ¿sí? Lo que vimos en el práctico, sobre todo. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que yo al principio les decía, bueno, la diferencia entre economía y economía política, y también hablábamos de alguna corriente, de todas estas que estudiamos ya, que hacía referencia a cuestiones más abstractas, ¿sí? Como por ejemplo conceptos de oferta, demanda, mercado, todas abstracciones que constituyen, como tenemos ahí en el programa, si lo tienen a mano pueden ver, el instrumental para hacer los análisis económicos, ¿sí? ¿Quiénes eran de las escuelas que vimos los que se paraban en una posición más de abstracción para definir cuestiones relacionadas con las categorías económicas que venimos estudiando? Los marginales, puede ser. Sí. ¿Quién habla? Yo no los estoy viendo. ¿Quién? Jonathan, Ah, perdone, profe. Es que los sí. lunes no puedo No. poner la cámara porque estoy en mi pueblo. No, Digo, no hay problema, pero no te estaba viendo por eso. Sí, muy bien. Los marginalistas, ustedes los vieron como marginalistas tal vez en el videito que están analizando ahora, que también, ¿cómo se llaman? los neoclásicos. Exacto, Era. los neoclásicos. Muy bien. En el próximo encuentro vamos a volver a hablar de ellos, porque ustedes están ahí medio dándole vueltas a eso todavía, ¿no? Con el práctico. Así que vamos a volver un poquito para ahí. Pero justamente lo que dice Jonathan es esto, ¿no? Dijimos que ellos tenían como una visión más de la economía como una economía secas, que no le daban mucha relevancia a todo lo que hay por detrás
que nosotros analizamos desde otros puntos de vista, cuando vemos a la economía como economía política, como una ciencia donde hay sujetos, porque claro, ¿qué habíamos dicho? Que para los neoclásicos los sujetos no tienen relevancia porque ellos dicen que no hay clases sociales. Ellos hablan de productores y consumidores, pero como seres que se encuentran en el mercado, ¿sí? Pero no como clases sociales y no como una tensión entre una y otra, ¿sí? Como vimos cuando analizábamos otras teorías, ¿no? Bueno, entonces, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Los marginalistas, todavía tenemos gente en sala de espera. Ahí va, ahí los hago entrar. Gracias. Bueno, ahí va. Bueno, entonces vamos a ver el sistema económico teniendo un poco en cuenta esto que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? La teoría subjetiva del valor, que es la que llevan adelante los neoclásicos, y ellos hablan de consumidores y de productores que se juntan ¿dónde? En el mercado. Van en el mercado y por las leyes de la oferta y la demanda, como que se activa solo como el sistema económico. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ver el sistema económico, vamos a ver los distintos elementos que participan en la vida económica de una nación y sus conexiones y dependencias, ¿sí? Entonces, algo que nos importa mucho acá son estas tres cuestiones que están ahí en la filmina. ¿Las pueden ver, cierto? Sí, Sí, profe. recursos Bien, naturales. Se ve bien. muy bien. Bueno, en primera instancia, los recursos humanos, ¿sí? ¿Qué son los recursos humanos? Bueno, las personas que trabajan, ¿no? Esas personas que trabajan, ustedes ya saben lo que es trabajo, no lo vamos a analizar desde los distintos puntos de vista que los vimos hasta ahora, sino que vamos a hablar también del trabajo como algo abstracto, ¿sí? Vamos a decir que el trabajo remunerado tiene como una contraprestación, que es, ¿qué cosa? El salario. Salario. Bien, bien. Vieron que yo hace un ratito, cuando les presentaba la unidad, les hablaba de otros tipos de trabajo que no son remunerados. Bueno, ahora, en esta unidad, en esta parte de la unidad, perdón, en esta clase o en esta y la próxima clase, cuando hablemos de trabajo, vamos a hablar, no, cuando digamos trabajo, nos vamos a estar refiriendo al trabajo remunerado, ¿sí? En este momento. Después vamos a hablar de otras formas de trabajo. Vamos a hablar del trabajo remunerado porque vamos a pensar en personas que van al mercado laboral a llevar su fuerza de trabajo y como contraprestación van a recibir un dinero, ¿sí? Y también vamos a ver dos formas de trabajo, el trabajo calificado o el no calificado, ¿sí? Hasta ahora, estos términos por ahora ya ustedes los manejan porque ya vinimos preanunciándolos en encuentros anteriores, ¿no? Después tenemos los recursos naturales, que también ustedes ya saben qué son. Los recursos naturales son la tierra, los suelos que se pueden cultivar, los bosques, ¿qué más? Podrían ser montañas, ríos. Muy bien. Los ríos, porque hay toda una producción que se obtiene del río, que sería la pesca. Y después también se utilizan para otras cosas, se utilizan como vía de transporte, bueno, todo para darle curso a la economía de un país. Y las montañas también, porque muchas veces se realizan actividades extractivas de minería, ¿no? Así que bueno, finalmente tenemos la reserva de capital, ¿sí? Que consiste en la capacidad que ya está instalada en la nación para funcionar, ¿sí? Bueno, estos tres recursos van a estar articulados por las unidades productoras, ¿sí? Y ahora, bueno, ustedes se preguntarán qué son las unidades productoras. También hablamos de ellas ya. Las unidades productoras, dicho coloquialmente, son las empresas, por ejemplo, fábricas, empresas, ¿sí? Los que llevan adelante los procesos productivos. Entonces, acá yo les puse que son los organizadores de la producción, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente.
Entonces dijimos que el sistema económico está propulsado por los organizadores de la producción, que son estas unidades productoras que eran entonces las empresas, las fábricas, ¿sí? Y son las que se encargan de llevar adelante, de motorizar los procesos productivos dentro del país, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo les puse una suerte de clasificación de los sectores de la producción, ¿sí? Las actividades económicas se pueden clasificar en 3 sectores: el sector primario, el secundario y el terciario, ¿sí? Bueno, hay, como dice ahí, el sector primario se va a encargar de las actividades que están relacionadas con ¿qué? Que ustedes ya saben. Todos los recursos de la naturaleza sería. Exactamente, con los recursos naturales. Entonces, como dijimos hace un ratito, va a estar el sector primario, va a ser el sector que trabaje en agricultura, en ganadería, minería, pesca, ¿sí? Utilizando estos recursos naturales que enunciábamos antes, como las tierras que se cultivan, los bosques, los ríos o las montañas donde se realizan actividades extractivas de minería, ¿sí? Bueno, acá lo más importante en el sector primario justamente son los recursos naturales, ¿sí? Porque vamos a encontrar recursos humanos en el sector primario. ¿Quiénes serían los recursos humanos del sector primario? ¿Alguien que se le ocurra? Los El trabajadores. trabajo. Toda aquella persona que participe del proceso. Bien, ¿y esos Agricultor. trabajadores qué tareas estarían haciendo? ¿Qué les parece? Que trabajan los campos, por ejemplo. Exacto. ¿Y ese trabajo que hacen esas personas? Hay alguien más entrando. ¿A ustedes les parece que es un trabajo calificado, más o menos? La extracción de la materia prima para pasar al segundo sector. Claro, entonces como que en el primer sector, en este sector primario, hay gente trabajando. También hay cierta infraestructura, ¿no? No mucha infraestructura si estamos hablando de agricultura o ganadería. Puede haber un tractor para sembrar, máquinas cosechadoras, bueno, todas estas cuestiones, pero básicamente no hay grandes infraestructuras, ¿sí? Porque con algunas maquinarias básicas se puede llevar adelante el proceso productivo, sobre todo en estas actividades de extracción y de relación directa con los recursos naturales. ¿Para qué no te escucho bien? Es más bien un trabajo manual lo que se hace acá. Claro, es un trabajo manual, obviamente que con los adelantos tecnológicos en todas estas variantes del sector primario tenemos maquinarias, ¿sí? Tenemos maquinarias que han evolucionado con el tiempo, ya, qué sé yo, antes los arados eran propulsados por las personas o por los animales, ahora, bueno, son máquinas que también las maneja un hombre, pero que, bueno, tienen algún grado de tecnificación incorporada, ¿sí? Lo mismo, no tanto en ganadería, pero sí en minería, porque hay que romper la montaña, extraer los minerales. Y en la pesca también se ha evolucionado, pero es mínimo, digamos. Comparado con los otros sectores que vamos a ver, es mínimo. Por lo tanto, en general, ustedes me decían que los trabajadores de la agricultura son peones de campo, ¿no? Entonces, bueno, esas personas en general son personas que tienen un trabajo no calificado o con una calificación mínima, que se puede adquirir con la práctica en poco tiempo, digamos, ¿sí? Entonces, acá la primacía que la tienen los recursos naturales. Después pasamos a el sector secundario, ¿sí? Este sería el sector industrial. Como lo dice la palabra, el sector industrial está enfocado ¿en dónde? En la industria, en las fábricas. Exactamente. Entonces, los recursos que tienen primacía acá en este sector, ¿cuáles serían? ¿Qué tipo de recursos? El Materias recurso, ¿Cómo? Las máquinas. Exactamente, sí, las maquinarias, todo lo que esté instalado en una fábrica. ¿Sí? Acá ya no solo tenemos una tierra donde trabajamos, sino que hay una infraestructura. Y con esto me refiero a una tierra donde hay un galpón, por ejemplo, o
una construcción determinada, un edificio donde dentro de él se desarrolla el proceso productivo, ¿sí? Entonces puede ser una fábrica, una empresa, y ahí adentro que va a haber máquinas donde los trabajadores que estén desarrollando su actividad laboral tienen una mediana calificación, ¿sí? Porque tienen que saber operar esas máquinas. Bueno, ese es el sector industrial, ¿sí? También ya hablamos un poco de esto en clases anteriores. Bueno, en este sector industrial, lo importante entonces es todo esto, toda la parte de maquinarias que hacen que se active la rueda de este proceso productivo, ¿sí? Ese es el sector secundario. Y hay un tercer sector que, valga la redundancia, se llama sector terciario. El sector terciario está como más enfocado en los servicios, ¿sí? Entonces acá, si estamos hablando de servicios, ¿qué será lo primordial? El recurso humano. Los recursos humanos. ¿Y cómo serían los recursos humanos en esta fase? Calificado, ¿no? Calificados. Sí, señores. Serían recursos humanos calificados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de servicios. Entonces acá nos vamos a referir, por ejemplo, a los servicios que otorgan las actividades profesionales. Es un trabajo calificado como el que podemos hacer nosotros, los abogados, abogadas, también médicos, arquitectos, contadores, ¿sí? Se requiere en la persona que va a realizar un trabajo de servicio una formación específica en el trabajo que va a llevar adelante, ¿sí? Bueno, esos serían los tres sectores, ¿sí? Los tres sectores entre los cuales se clasifican las actividades económicas. Vamos a pasar a la próxima filmina. Lo que está acá, ustedes ya lo recontra saben, lo vieron 20.000 veces, y ya saben muy bien cuáles son los factores de la producción y cuál es la retribución económica de cada uno, ¿sí? Ahí está graficado para que lo recuerden y nunca lo olviden, pero bueno, es importante esto, recordarlo, ¿no? Que la retribución de los recursos naturales es una renta, la retribución al factor de producción trabajo es el salario, y la retribución al capital puede ser denominada ganancia, interés o beneficio que en general perciben ¿quiénes? Los empresarios, los dueños de las fábricas, ¿sí? De esto que viene ahora, fíjense, yo les empecé a hablar la semana pasada, un poquito. Uy, me fui a cualquier lugar. Esperen que ahí vuelvo, ¿no? Ahí lo ven de nuevo. Les empecé a hablar un poquito cuando muy someramente hablamos de flujo real y flujo nominal, ¿sí? ¿Alguien escribió algo el otro día respecto a eso? Me parece que lo hablamos en la clase anterior. Está tratado un poco en los videos también que teníamos de tarea, que el flujo Sí. nominal hace referencia a la cantidad de dinero monetario, mientras que el flujo real en realidad a la cantidad de bienes y servicios que realmente se transan en la economía. Así es, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de eso. Justamente creo que es Santiago el que hablaba, ¿no? Sí. Perfecto. Como dijo Santiago, vamos a referirnos al flujo real. Cuando hablemos de flujo real, que ahí en el grafiquito que están viendo está en color rojo, nos vamos a referir a los bienes y servicios. Y cuando hablemos de flujo nominal, que está en color verde, nos vamos a referir al dinero, ¿sí? Acá yo les hice un esquemita que es muy simplificado de lo que sería el flujo circular del ingreso dentro de un sistema económico, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos 4 elementos esenciales. En primera instancia, fíjense los que están encerrados en un óvalo. Por un lado tenemos las unidades productoras, que dijimos que eran las empresas, las fábricas. Por el otro lado tenemos la comunidad, y bueno, dentro de la comunidad, ¿qué tenemos? A las personas, ¿no? Pueden ser las familias, los trabajadores, ¿sí? Los individuos que participan en las actividades económicas. Entonces, el flujo real, que son los bienes y servicios, ya lo saben.
va a ser lo tangible, ¿sí? Porque los bienes y servicios son algo tangible. Es fácil de entender cuando les hablo de esto. El flujo nominal va a ser intangible porque es el dinero, ¿sí? Pero bueno, la importancia de la diferencia de estos dos flujos es para ver cómo circula el ingreso. ¿Ven? Que circula para un lado cuando va con flechas rojas, circula para el otro cuando va con flechas verdes. ¿Cómo circula dentro del sistema económico? Ustedes en las fichas, que yo les di al principio de esta clase, que después se las voy a acompañar en el Classroom junto a este encuentro sincrónico, van a ver algunos cuadros más complejos también. Pero bueno, yo no quiero que se vuelvan locos cuando vean eso. Lo importante es que ustedes vayan comprendiendo de a poquito este dibujo, ¿sí? Porque a partir de acá se empieza a ver todo cómo funciona, digamos, el sistema, ¿sí? Entonces, vemos que las unidades productoras y los miembros de la comunidad confluyen ¿en dónde? Fíjense en el medio que hay. En los mercados. Exacto, puede ser un mercado solo o dos mercados. Nosotros ponemos acá dos mercados. Por un lado, el mercado de bienes y servicios, y por el otro, el mercado de factores de producción. Ustedes saben, por un lado, qué son los bienes y servicios, después vamos a hacer definiciones más finitas, y también saben qué son los factores de producción. No es necesario aclararlos, pero sí vamos a aclarar cómo es que se da esta vuelta para un lado y la otra vuelta para el otro lado, ¿no? Sí, porque en el mercado de bienes y servicios, ¿qué va a haber? Seguramente va a haber bienes y servicios. Y en el mercado de factores de producción, bueno, como es obvio, van a encontrar recursos naturales, trabajadores y capital, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se llega a cada uno de estos dos lugares, ¿sí? Y a través de qué. Eso es lo que vamos a analizar. Por ejemplo, una fábrica elabora un producto, ¿sí? Acá tenemos a ver si yo les muestro así con el mouse, ¿ustedes lo ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, entonces estamos acá en las unidades productoras, vamos a salir por la línea roja esta, que es de bienes y servicios. Vamos a pensar que en esta unidad productora, que es una fábrica, pensemos que es una fábrica de mesas, ¿sí? En esta fábrica de mesas, ¿qué hacen? Fabrican mesas, cuando las tienen listas para salir al mercado, las sacan por acá, de un camioncito, las llevan al mercado de bienes y servicios, ¿sí? Acá en el mercado de bienes y servicios, entonces, ahora esta unidad productora llevó mesas, ¿sí? Cuando la flecha roja sale hacia este mercado, quiere decir que este bien que ellos producen está destinado a que alguien de la comunidad lo adquiera, ¿cierto? Entonces, si alguien de la comunidad lo adquiere, ese bien y servicio pasa a la comunidad, puede ser una familia, una persona, ¿sí? Bueno, por ahora vamos a seguir por la línea roja, ¿sí? De esta comunidad, ¿se acuerdan que los neoclásicos decían que la gente va al mercado con lo que tiene? ¿Se acuerdan que lo hablábamos en la última reunión? ¿Y qué es lo que tiene la gente para llevar al mercado? Fuerza de trabajo. Fuerza de La trabajo. fuerza de trabajo. Muy bien. Una cosa muy importante que tiene la gente para llevar al mercado es la fuerza de trabajo. Otra cosa que tiene otra gente, porque recuerden que para los neoclásicos no hay clases sociales, dicen que somos todos iguales y tenemos distintas cosas. Bueno, la mayoría tenemos fuerza de trabajo, pero los que no tienen fuerza, los que tienen otra cosa, ¿qué tienen? Recursos naturales, o sea, tienen Capital. una tierra o un capital para alquilar, ¿sí? Entonces, todas esas personas salen acá, como tierra, trabajo y capital, van al mercado de factores de producción. ¿Y acá qué pasa? En el mercado de factores de producción, las unidades productoras van a necesitar, ¿qué van a necesitar? Una tierra donde instalar su fábrica, un inmueble donde poner sus máquinas, que sería el capital, y personas que estén trabajando ahí dentro para activar ese proceso productivo, ¿sí? Esas tres cosas. Entonces las unidades productoras van a estar acá en el mercado de factores de producción solicitando estos factores de producción, valga la redundancia, que también son flujo real, ¿sí? Porque es la fuerza de trabajo, es el capital y también es el recurso natural, donde se va a instalar la fábrica. Todo eso lo va a necesitar la unidad productora para instalarse. Entonces va a ir a este mercado
y se va a llevar todas esas cosas que necesita. ¿Sí? Ahí se terminó de dar la vuelta del flujo real. ¿Vieron? Salen de acá un producto, llega a este mercado, el producto va a una comunidad, a una familia o a la casa de un individuo. De esta familia, que seguramente con este producto pudo satisfacer necesidades para poder ir a trabajar, sale fuerza de trabajo o bien algún campo que tenga o algún inmueble o maquinarias para aportar en el mercado de factores de producción, y del mercado de factores de producción confluyen los 3 elementos que necesita una unidad productora para poder funcionar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esta vuelta? ¿Quedó clara? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe. Sí, Bueno. profe. Sí, profe, está claro. Fíjense que para el otro lado van las flechas verdes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad se dan al unísono. Por un lado, fíjense, si acá pensamos que sale una mesa de esta unidad productora, que es un bien que va al mercado de bienes y servicios, alguien que esté en el mercado de bienes y servicios, alguien, me refiero a alguien de la comunidad, ¿no? Que esté acá, en este mercado de bienes y servicios, esperando adquirir un bien, mesa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a llevar al mercado para adquirir ese bien? Dinero. Va a llevar dinero. Entonces podríamos partir de acá, ¿no? Desde la comunidad, por ejemplo. Desde la comunidad podemos ir al mercado de bienes y servicios a buscar un bien y vamos a pagar un dinero para obtener ese bien. ¿Sí? Entonces, el flujo nominal siempre va a ser una transacción dineraria, ¿sí? Algún dinero que va de un lado hacia el otro. Después, bueno, desde el mercado de bienes y servicios, entonces, decíamos que las unidades productoras, cuando vayan acá, a este mercado, el mercado de factores de producción, ¿qué van a ir a buscar? Van a ir a buscar trabajadores, van a ir a buscar tierras que necesitan y también maquinarias para poder hacer su trabajo. A contraprestación de eso que van a buscar este mercado, ¿qué van a otorgar? Dinero, va para allá. O sea, acá vienen esos factores de producción que son tierra, trabajo y capital, y por la verde va un dinero, ¿sí? Que es la retribución a los factores de producción. Ustedes ya lo saben. O sea, si van al mercado de factores de producción a buscar trabajadores, ¿qué les van a dar? En carácter de flujo nominal. Le van a dar dinero que es salario. Si alquilan una tierra, van a pagar una renta, y si consiguen capital, lo que van a obtener es una ganancia. Bueno, el propósito va a ser obtener una ganancia, un interés, un beneficio. ¿Sí? Así que bueno, un poco así, al revés, se da el flujo nominal, ¿sí? Que en realidad es lo mismo, es como dos flujos que van circulando constantemente en sentido contrario, en sentido inverso, pero que hacen a que el sistema económico tenga una fluidez, funcione, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, de ese modo circula el ingreso dentro de un sistema económico, ¿sí? Entonces, como yo les decía, este esquema es simplificado. Después cuando vean ustedes las fichas, por ahí van a decir, uy, es más complejo. Pero bueno, por ahora quedémonos con esto, que es bastante sencillo, y ustedes se pueden ir hoy de esta clase pensando, bueno, no es tan complejo, parece difícil, pero no es difícil. Entonces, bueno, dentro del flujo real, que está ahí dibujado en color rojo, tenemos bienes y servicios, dijimos, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora, porque lo que dijimos que, bueno, que en definitiva el flujo nominal va para un lado, para allá, el flujo real va para el otro, pero que en realidad son como equivalentes, ¿sí? O sea, a determinada cantidad de bienes y servicios hay una cantidad equivalente de dinero, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir desmenuzando un poquito estos conceptos. Si hablamos de flujo real, entonces hablamos específicamente de los bienes y servicios, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de bienes y servicios, ya hace un ratito hicimos algunas especificaciones y dijimos que hay diferencias, y bueno, hay diferentes tipos de bienes y servicios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los bienes de consumo,
que ya también habíamos hablado un poquito en otras reuniones al respecto, que son aquellos que sirven para satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? En general se consumen en un solo uso, ¿sí? Puede ser comida, vestimenta. Bueno, la vestimenta, una vez que uno la compra, sería como que ya está, ¿no? Aunque la use varias veces. También puede entrar dentro de eso una vivienda que no sea para alquilar y obtener una renta a cambio, ¿sí? Una vivienda para vivir, valga la redundancia, sería como un bien de consumo. Y también hay otros bienes que parecen ser de capital, como un auto, por ejemplo, puede ser de consumo, un bien que parece ser de capital, pero depende de su destino, podría ser de consumo. ¿Les parece? No entendí la pregunta, profe. Claro, supongamos que yo les digo un auto, una furgoneta, no sé, una furgoneta en una fábrica, ¿para qué nos sirve? Para trabajar, por Claro. ejemplo. Bueno, y también si, no sé, si lo utilizáramos como un servicio para ir a buscar niño a la escuela, por ejemplo, como un transporte escolar. Ahora, si yo tengo 7 hijos, o 11 pibes, no sé, tipo Maru Botana, tengo tengo esa combi para trasladar a mi familia, simplemente, para ir de viaje, para llevarlos a la escuela. ¿Qué tipo de bien sería en ese caso? De consumo. Es un bien de consumo, porque yo lo compro, pero no lo compro para ponerlo a trabajar en un proceso productivo. Lo compro para satisfacer una necesidad mía o de mi grupo familiar, ¿sí? Entonces, bueno, acá es importante ver que los bienes de consumo pueden ser, en general, son bienes de consumo propiamente dichos, y a veces algunos bienes de capital, como los celulares o los autos, si son destinados al uso familiar, también se calcularían como bienes de consumo, ¿sí? A ver qué tenemos en la filmina que viene. Acá tenemos los tipos de bienes. Esta filmina la teníamos, yo ya estaba hablando de esto, pero no había pasado de página. Entonces, bueno, también tenemos los bienes de capital, ¿sí? Los bienes de capital se destinan a la producción de otros bienes, ¿sí? ¿Y qué serían? Las herramientas, las maquinarias, también eso ustedes ya lo saben. Y después tenemos los bienes intermedios o intermediarios. Fíjense, porque esto es re interesante. Estos bienes intermedios o intermediarios continúan dentro del proceso de producción, ¿sí? Antes de que se transformen en bienes finales, ¿sí? Entonces pueden ser, ¿se acuerdan que cuando veíamos Marx hablábamos del capital constante? Y decíamos que el capital constante provenía de un proceso de trabajo anterior. Por ejemplo, las maquinarias utilizadas estamos hablando de un ejemplo de fábrica de mesas, bueno, para cortar las maderas. Esas maquinarias que cortan madera las había hecho otro proceso productivo cuyo producto final era una máquina para cortar madera, pero en este caso, esa máquina que corta maderas, dentro de este proceso productivo, es un bien intermedio o intermediario, ¿sí? Porque tiene que estar adentro de este bien. También puede ser alguna cosa que nosotros compramos para elaborar el bien final y que va a formar parte de ese bien final, pero que proviene de un proceso productivo anterior. Por ejemplo, una madera que va a ser para la mesa, ¿sí? Pero que yo la compré ya como pulida y todo, pero así como madera sola, a mí no me sirve, yo la tengo que convertir en mesa. Entonces ese bien, dentro de este proceso productivo, que es la fábrica de mesas, si es que nosotros no agarramos la madera y la cortamos y la lijamos y la ponemos a punto, si la compramos en otro lado, como un bien final de otro proceso productivo anterior, también sería como un bien intermedio, ¿sí? Tendría que ser, por ejemplo, la materia prima. Claro, la materia prima, viste, son los que se consumen, por ejemplo, un ejemplo muy concreto de materia prima es, por ejemplo, la nafta para para prender una maquinaria, ¿sí? La nafta se consume en el mismo momento, ¿sí? Pero esta materia prima de la que vos hablás ya viene de un proceso productivo anterior, ¿sí? Y hay otros elementos también que provienen de procesos productivos anteriores, como las maquinarias, dijimos. Bueno, esa maquinaria que
que en la fábrica, por ejemplo, en una fábrica de máquinas, listo, el proceso, el producto final es esa máquina, pero en esta fábrica, las máquinas que están instaladas para hacer las mesas no son un producto final, son bienes que se van amortizando y que se van desgastando, ¿sí? Entonces tenemos las materias primas, como dijiste vos, que se consumen en un proceso productivo, y por otro lado tenemos otros bienes que se usan por más de un proceso productivo para obtener bienes y servicios finales, ¿sí? Un producto final, al final de este proceso productivo, que se van amortizando, o sea, que le van donando al bien final que vamos a sacar, que en este proceso productivo, que en el ejemplo que pusimos hoy es mesa, le van a dar un valor agregado, ¿sí? Un valor agregado porque en cada proceso productivo van a perder un poquito de precio ellos, ¿sí? Se llaman bienes que se amortizan o que tienen una depreciación, ¿sí? Porque se desgastan en este proceso productivo, pero sirven para el próximo. Me refiero más que nada a la parte de capital, a las maquinarias. Bueno, acá, cuando hablamos de eso, tanto las materias primas que obtenemos de otro lado, como estas maquinarias que van perdiendo el precio originario porque lo van donando a este bien nuevo que se está creando en este proceso productivo, lo que tenemos que tener en cuenta, vieron que yo les dije que íbamos a empezar a hablar de cómo contabilizar dentro de la economía, cómo medir, cómo contabilizar. Bueno, acá lo importante es que los bienes intermedios no hay que contabilizarlos, ¿sí? Porque si nosotros compramos una tabla en una fábrica de tablas para armar la mesa, la traemos acá, armamos la mesa, y contamos el precio de la tabla y después ponemos la tabla en la mesa y le ponemos un precio a la mesa, estaríamos contando 2 veces el precio de esa tabla, ¿sí? Entonces, acá no tendríamos que estar contabilizando los precios de estos bienes intermedios. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Entendió? Bien, Está perfecto. claro, profe. No termino de distinguir cuáles son, porque ponerle la maquinaria, que vos hablabas de intermedia, Sí. ¿por qué no se podría poner en el capital, que es la que se destina a la producción de otro bien? Se destina a la producción de otro bien, ¿está bien lo que decís? Claro, pero la maquinaria, ¿por qué iría en intermedio y no en capital? No, mira, cuando nosotros volvemos un poquito para atrás. ¿Será que esa no. maquinaria puede ser ambos? No, fíjense, acá, en el segundo renglón, ¿no? Los bienes y servicios de capital se destinan a la producción de otros bienes. Estas son las maquinarias, ¿sí? ¿Lo ven? Acá. O sea. Sí, profe. Bueno, ahora repetime la pregunta a ver si nos entienden. Es como que todavía no termino de entender cuáles son los intermedios. Yo entendí que cuando hablaste de intermedios, hablaste, por ejemplo, de la máquina que trabajaba el pedazo de madera para convertir la mesa después. Se me confundió la clasificación de la maquinaria en sí en capital y en intermedio. No, lo que pasa es que la madera la traemos de otro lado y la vamos a usar. La vamos a usar, tipo, alguien habló de materias primas, ¿no? La traemos de otro lado como un proceso, como un producto final de otro proceso productivo, pero para este va a ser un bien intermedio, ¿sí? Porque estamos pensando que la tabla la traemos de otro lado. Entonces la tabla que va a formar parte de la madera o las patas, si las compramos todas las piezas, y acá solamente, suponete, las ensamblamos con una maquinaria, que es lo que vos me estás preguntando, nosotros vamos a tener una máquina que ensambla las partes de la mesa, ¿sí? Pero las partes de la mesa no las producimos acá, las compramos en una maderera, que ya nos saca las patas y las tablas hechas. Entonces, las patas y las tablas nosotros las traemos a este proceso productivo como un bien intermedio, ¿sí? Si nosotros después le cargamos ese precio a la mesa, la estamos contando 2 veces, por lo tanto, no la contabilizaríamos porque es un bien intermedio, ¿sí? Las maquinarias están en este proceso productivo, porque, o sea, depende de dónde lo analice, puede ser un bien final o puede ser un bien intermedio la maquinaria. En este caso, la máquina que nos va a servir para ensamblar esas partes de la mesa, por eso vamos a explicar bien como el ejemplo concreto. Si esa máquina nos sirve para unir las tablas con las 4 patas de la mesa, esa máquina es
un bien de capital, ¿sí? Porque está dentro de la fábrica, estaría acá en el medio, ¿sí? Por ejemplo, para prender la máquina necesitamos nafta, ¿no? Esa nafta la ponemos, prendemos la máquina, empieza a funcionar y esa máquina nos ayuda a ensamblar las partes de la mesa, ¿sí? Que son estos bienes intermedios. Esta máquina va a ser una máquina que el año que viene yo la vuelvo a usar, ¿sí? Porque es el capital que yo tengo adentro de mi empresa. Tengo esa máquina. ¿Y qué traigo? Cada año que traigo más tablas y más patas, porque yo adentro de mi empresa tengo una fábrica instalada sobre una tierra que le alquilo a un propietario, tengo unas personas que son los recursos humanos, que son los que operan esa máquina, y tengo esa máquina que no es un producto final para mí, es algo que me ayuda a mí a llegar al producto final, que son las mesas ensambladas. Entonces yo compro las partes, tengo empleados que operan esa máquina, pongo algunos bienes de consumo tipo nafta para activarla la máquina, y esa máquina ahí opera como un bien de capital, porque está fija, supongamos, está ahí fijada a una pared de la fábrica, ¿sí? Y todos los años, ¿qué pasa? Yo tengo que llamar a un mecánico para que la limpie, para que la ponga a punto para arrancar el año nuevo, ¿no? Bueno, cada año esa máquina va perdiendo como un poco de energía, va perdiendo un poco de power, ¿sí? Que eso es la depreciación. Llega un momento, después de una determinada cantidad de años, que esa máquina no me sirve más y tengo que comprar otra, pero no tengo que comprar esa máquina todos los años. Yo la compro y después esa máquina sufre ese proceso de depreciación, ¿sí? Entonces está ahí, en el capital. Y los bienes intermedios son los bienes que yo traigo a este proceso productivo, pero que me van a ayudar a sacar el producto, que es el objeto final. ¿Ustedes están viendo la pantalla bien o ven muchas cositas? Se ve bien, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos el concepto de producto, ¿no? El monto total de bienes y servicios finales producidos en un país, en un momento determinado, y por un periodo de tiempo determinado, que en general se toma como 12 meses o un año, lo vamos a llamar producto, ¿sí? Ahora vamos a complejizar un poco esto. Agustina, ¿vos entendiste bien lo que me preguntabas? ¿Te respondí bien o me fui por las ramas? No, sí, profe, ya está. Entendí. Gracias. Después igual ustedes tienen esas fichas que abordan en bastante detalle lo que yo les estoy explicando, así que pueden volver a ver esta clase o las filminas que yo les voy a dejar y lean los textos que yo les dejé para ir viendo si surgen dudas y eso, porque bueno, como yo les decía, nos metimos hoy en una temática bastante diferente a la que veníamos tratando hasta ahora, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un bien, el producto serían los bienes y servicios finales producidos en un país, en un momento determinado y durante un periodo de tiempo determinado que en general son 12 meses, ¿sí? Se mide así. Ahora, ¿por qué ponemos la palabra finales ahí? Porque ya están listos para consumir, digamos. Exacto, porque son los bienes que se producen en un proceso productivo durante el transcurso de un año y están listos para llevar ¿a dónde? Al mercado. Al mercado, ¿sí? Cuando lo llevamos al mercado no importa lo que fabricáramos. Nosotros que estábamos con el ejemplo de las mesas, vamos a llevar una mesa, ¿sí? Pero los que fabrican tablas van a llevar tablas. Y yo que fabrico mesas, ¿qué voy a hacer? Al de las tablas voy a ir al mercado y le voy a comprar tablas para poder fabricar mesas el año que viene, ¿sí? Y también a algunos les compraré una máquina porque tengo una máquina que ya no da más, ya se amortizó, perdió todo su precio y no tiene más, no funca más. Entonces yo también voy a comprar una máquina nueva para mi fábrica, ¿sí? Pero esos bienes que yo compre como productos finales de otros procesos productivos, a mí me van a servir para seguir fabricando mesas, ¿sí? Bueno, entonces tengan en cuenta eso, que los bienes intermedios, que son como insumos, cuando son insumos, no cuando es el bien final tabla del negocio que fabrica tablas, sino cuando es una tabla para fabricar mi mesa, es como un insumo y nosotros no lo vamos a contar. No contamos ni los bienes de consumo que adquirimos, ni contamos los bienes intermedios, sino que le ponemos a eso sí un monto como
precio final para nuestro producto, que es el producto final. Bueno. Entonces, ahí, Agustina, ¿vos qué anotaste como bienes intermedios? En el bien intermedio puse lo mismo que la filmina, pero me quedé más que nada con el concepto de materia prima como bien intermedio, como que es el bien que proviene de otro proceso ya dado. Exacto. Por ejemplo, la fábrica que se encargó de talar el árbol y enviar el lingote de madera, que pasa a otro proceso productivo que va a utilizar ese lingote de madera para hacer un producto. Perfecto, esos son procesos productivos que se pueden estar dando en simultáneo, porque en este momento puede haber una fábrica que solo se dedique a hacer tablas de madera y una fábrica que solo se dedica a hacer mesas, ¿sí? Y otra que se dedique a hacer máquinas que cortan tablas, ¿sí? Perdón, O que talan interrumpo un segundo. Sí. Podría ser también, yo lo entendí como que los intermedios vendrían a ser también en función del destino que le da el que lo adquiere, ¿se entiende? Muy bien, sí. O sea, por ejemplo, vos podés comprar las cubiertas de un auto y puede ser un bien final para vos, pero puede ser un intermedio para una fábrica de autos porque lo va a poner, lo va a volcar al proceso productivo para después terminar haciendo un auto, por ejemplo. Tal cual, así es. ¿Sí? Esa explicación que dio Santiago es la que va, digamos. Es un bien que va a ser un producto intermedio o un producto final, depende el carácter que le va a dar la persona que lo adquiere. Obviamente, si yo voy a comprar tablas porque yo fabrico maderas, para mí va a ser un bien intermedio. Por lo tanto, no lo voy a contabilizar doblemente, ¿sí? Porque cuando yo termine mi proceso productivo de fabricar maderas, ahí le voy a poner un precio final. Y eso va a ser un producto final que voy a llevar al mercado para vender, ¿sí? Entonces, ese bien final ya contiene a los bienes intermedios, ¿sí? Que ustedes creo que ya a esta altura los entendieron bien. Esos bienes intermedios que nosotros utilizamos están contenidos dentro del producto final, ¿sí? Dentro del precio que se le da a ese producto. Entonces, bueno, acá lo que dice, a lo largo del proceso productivo, las unidades productoras van remunerando a los dueños de los factores a través del salario, la renta y la ganancia de intereses. Entonces, a esa totalidad de remuneraciones las vamos a denominar ingresos. No sé quién está con el micrófono abierto, si lo pueden apagar. Yo les pido que se desmuteen para hablar con la clase, pero después lo vuelvan a apagar. Gracias. Bueno. Entonces, acá tenemos, fíjense, en esta filmina seguramente que resume todo lo que estábamos hablando recién, ¿no? Los bienes duran un periodo de tiempo entre su producción y su consumo. Además, hay bienes que se consumen en una única vez, por ejemplo, la comida. Y otros que se consumen, yo les ponía el ejemplo de la nafta, por ejemplo. ¿Sí? Y otros que se consumen a lo largo de mucho tiempo, un auto, la ropa. ¿Sí? Los servicios se producen y se consumen en el mismo acto, por ejemplo, el transporte. Para diferenciarlos no hay que mirar el bien en sí, como dijo Santiago, sino su uso. El mismo bien puede ser final, si se consume, o intermedio, si se ha usado como insumo, como componente, como parte en la producción de otros bienes. El bien final ya tiene a los bienes intermedios en su precio de mercado, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta eso para no contarlo doblemente. Eso es lo importante. El cálculo que se hace, lógicamente, al final del periodo, es al final, como yo le decía, de un año, donde vemos que los bienes intermedios son aquellos que efectivamente fueron usados para producir nuevos bienes, ¿sí? Con eso resumimos un poco todo lo que ya veníamos explicando. A ver, ahora me voy a hacer una pausita para verlos a ustedes. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Nos quedan unos minutos, vamos a avanzar en un par de conceptos más, pero como tiene bastante complejidad todo lo que va a seguir, yo no me quiero meter, por ejemplo, en un análisis muy exhaustivo de las cuentas nacionales. Lo vamos a ver con más tranquilidad la clase que viene.
Ahora vamos a hablar de algo que el otro día hablamos un poquito cuando vimos Keynes, y lo vamos a volver a tomar el miércoles cuando veamos el práctico, que tiene que ver con la ecuación macroeconómica o función macroeconómica. ¿Se acuerdan que ustedes ya la empezaban a dibujar el otro día porque yo se las conté? Bueno, vamos a ver algunos conceptos muy puntuales sobre eso para que ustedes empiecen a entrar en tema, pero no los vamos a desarrollar hasta el final porque nos quedan, ¿qué nos quedan? 15 minutos de clase, un poquito más. Entonces no quiero que se vayan con mucha locura en la mente. Hasta ahí todo lo que explicamos es coherente y lo entendieron, ¿cierto? Bueno. Entonces Sí, profe. ahora vamos a ver esto que ustedes ya lo vieron un poquito el otro día. Vamos a ver, ya recién acá en la filmina anterior, en esta vimos el concepto de producto y de ingreso, ¿sí? Ahora vamos a ver el concepto de Producto Bruto Interno, ¿sí? Acá lo tienen escrito. El producto es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales. Esta palabra nunca se la olviden, finales, porque ahí recién vimos que hay otros tipos de bienes y servicios de otra índole, producidos en un país a lo largo de un periodo de tiempo, en general, un año. Desde el punto de vista del flujo circular, es lo que las empresas de bienes y servicios llevan al mercado, ¿sí? Un producto, simplemente. Vieron que cuando vimos el otro día la ecuación macroeconómica, vimos que había muchos elementos, ¿sí? Por un lado estaba, podríamos poner la P o PBI, Producto o Producto Bruto Interno, por un lado, después ponemos el signo igual, y del otro lado ponemos un montón de factores que van a ser los diversos factores que componen el Producto Bruto Interno, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros nos paramos desde el lugar del tipo de gasto, el producto se puede descomponer en consumo e inversión. Esto lo veíamos porque veíamos que Keynes hablaba de consumo e inversión, ¿sí? Ustedes lo están viendo ahí en el videíto y están resolviendo eso ahora, ¿no? Y decíamos que, bueno, que en general, ¿quién puede consumir? En general los trabajadores son los primeros, los que más consumen, y aquellos que tienen un poco de margen, que en general son los empresarios, son los que tienen capacidad de inversión, ¿sí? Después veíamos que podían invertir o ahorrar. Eso es lo que veíamos el otro día con Keynes, ¿no? Después, si nosotros nos ponemos a pensar en los gastos de inversión, hablando ya específicamente de la inversión, pueden ser aquellos destinados a mantener o a aumentar la capacidad productiva. También pueden ser gastos de consumo, que bueno, esos son los que no están destinados a la producción, ¿sí? Esto ya lo vimos recién cuando hablábamos de bienes. Los gastos de consumo son para adquirir bienes de consumo que se esfuman en el primer uso y que no necesariamente están relacionados con la producción. Pero los gastos de inversión pueden ser para arreglar la maquinaria que el capitalista ya tiene o para comprar maquinaria nueva, por ejemplo. Y después, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Que un mismo bien puede ser clasificado de manera diferente según las circunstancias. Por ejemplo, un auto puede ser un bien de consumo si lo usa la familia, pero será un bien de inversión si la empresa lo compra para trabajar, para ponerlo al servicio del proceso productivo, ¿sí? Y después otra cosa que ya vimos el otro día, cuando analizamos la función macroeconómica desde el punto de vista de Keynes, es que el Estado también, ¿qué hace? Gasta y consume, ¿sí? Y hablábamos del gasto como algo que incorporaba Keynes, como el gasto público, o sea, el gasto que realiza el Estado, lo incorporaba como para reactivar la economía, ¿sí? Entonces acá tenemos la ecuación macroeconómica. ¿Se acuerdan que el otro día vimos un poquito someramente los elementos? Acá yo los desglosé de esta forma, ¿sí? El Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en el lapso de un año, ¿sí? Entonces tenemos consumo más inversión. Siempre a consumo lo vamos a denominar con esta letra, la letra C, a la inversión con la letra I,
y latina, al gasto público con la G, y después tenemos las importaciones netas. Perdón, las exportaciones netas, que son importación, exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Las exportaciones son los bienes que se producen en nuestro país y se envían a otros países, y las importaciones al revés, ¿no? Los bienes que se compran de afuera. Bueno, cuando a las exportaciones se le restan las importaciones, queda un concepto que es exportaciones netas. ¿Sí? Entonces, para sacar el Producto Bruto Interno, vamos a sumar consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. ¿Sí? Parece que con esto ya vamos llegando hasta lo máximo que les quiero decir hoy, porque si no se van a enloquecer. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, no, el PBI vendría a ser entonces el total de todo, por ejemplo, un país en producción a lo largo de un año. Sí, sí. Bien. ¿La producción de qué cosa? De bienes y servicios finales. Ah, muy bien. De bienes y servicios finales. Nunca se olvide la palabra finales, ¿sí? Profe, yo tengo una Sí, duda. ¿El gasto sí. público tiene algo que ver con las obras públicas? Bueno, voy a dejar de O el gasto compartir. público es de la clase estéril, lo que se denomina clase estéril. No, Paula, porque ahora ya no estamos hablando de las escuelas, ¿eh? Así que no hace falta hablar de clase estéril y eso que ya vimos en otras clases. No, yo me refería a la clase política, en realidad. Está bien. El gasto público, sí. El gasto público puede estar compuesto de... ¿Qué te parece a vos que era el gasto público? A mí me parece que es toda la clase política. Pero, por Senadores. ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Viste que en la pandemia nos llegaba el turno para vacunarnos, ¿sí? A todos y a todas. Entonces nosotros íbamos ahí a la rural y nos poníamos la vacuna, ¿sí? Y no nos cobraban nada. ¿Eso qué será? Parte del gasto público. Es gasto público, no son los políticos, no es los sueldos de un diputado. No son las- Por ejemplo... La universidad sería un gasto público. muy bien, Agustina, eso era lo que yo Las quería donaciones poner. puede ser. Damos parte de la educación y la salud también. La salud pública, que es el ejemplo que ponía yo, la educación pública, que es el ejemplo que puso Agustina, eso en nuestro país es gratuito, ¿sí? Los Es subsidios gratuito. a los servicios. Las Sí, obras. a los servicios también. Y hay algunas transferencias del Estado que van a los particulares, como pueden ser ¿qué cosas? Las asignaciones. Así es. En el gobierno actual, dentro del marco de la pandemia, que ahora, bueno, por suerte ya no estamos, lo que hizo fue hacer transferencias de recursos, ¿sí? Esas transferencias de recursos, ¿en qué consistieron? En otorgar, por un lado, como dijeron ustedes, algunos subsidios a los particulares, como en concepto de IFE, y después también había algunos créditos que eran sin intereses para algunos sectores de la producción. Todo eso es gasto público. Y si nosotros hablamos de ese tipo de transferencias, para relacionarlos con algo que ya vimos en otras clases, ¿a qué tipo de políticas nos referimos cuando el Estado asume ese rol? Keynesiana. Políticas públicas. Políticas públicas keynesianas, como dijo Santiago, ¿sí? Porque es lo que estamos viendo, ustedes lo estaban ahí analizando en el práctico. Lo que dice Keynes que es que, bueno, que el Estado por ahí a veces tiene que resignar algunos de los ingresos que tiene, que además, ¿por dónde obtiene los recursos del Estado? Impuestos, por ejemplo. Claro. Entonces, La coacción. desde los impuestos recauda. Y con esa recaudación, ¿qué hace? Y hace obra pública. Con esa obra pública, ¿qué hace? Consigue que haya más empleo. Sí, hablando, esto ya medio como que los vuelvo a llevar a lo que ustedes están trabajando ahora, ¿no? A Keynes. O sea, Keynes hablaba del pleno empleo, bueno, ¿qué dice? Bueno, a través del gasto público, que puede ser todo lo que dijimos. Pueden ser
el servicio de educación o el servicio de salud pública, que en general, bueno, hay recursos humanos destinados a eso y infraestructura en la universidad, en los hospitales, en los centros de salud, ¿sí? Y por otro lado, las obras públicas, ¿sí? Las obras públicas es un dinero destinado a mejorar las rutas, bueno, a hacer nuevos hospitales, por ejemplo, a mejorar la facultad, todo lo edilicio, eso es obra pública, pueden ser puentes, caminos, un montón de cosas. Todo eso también es gasto público, ¿sí? Y es un gasto que realiza el Estado, que un poco se distancia de ese concepto preliminar que manifestaban ustedes relacionado con sueldos de políticos, que también surgen del mismo lugar, pero bueno, eso ya formaría parte de otra discusión. Pensemos que todo lo que recauda el Estado vuelve al pueblo. Pongamos esa hipótesis no tan realista, pero bueno, ¿en forma de qué? Claro, supongamos, pero bueno, supongamos que vuelve. Sabemos que no vuelve todo, pero lo que vuelve, ¿en forma de qué vuelve? Bueno, vuelve en forma de transferencias a los particulares, como decíamos recién. Depende también de la impronta que tenga el gobierno de turno, ¿sí? Independientemente de que nos pongamos a discutir si los gobiernos se roban esa plata, pero si no la robaran, siempre la tienen que devolver al pueblo. ¿De qué forma? De estas formas. A través del gasto público las debería devolver al pueblo, integralmente. Sí, Santiago. También puede ser en forma de bienes y servicios, ¿no? Lógico, o sea, las rutas y demás. O sea, también las conexiones de gas y demás, uno no paga nada por la extensión en sí del ramal general y después te beneficiás teniendo tu conexión que sí pagás. Claro. Bueno, sí, eso está como dentro de obra pública, incluso también de subsidios, que me parece que vos también mencionabas hoy, como los subsidios que en algunos momentos también hay a los servicios públicos, como este tipo de servicios que estábamos hablando, ¿no? El gas, por ejemplo. A veces el gas nos sale más caro y a veces nos sale más barato porque hay algún subsidio que hace que no lo tengamos que pagar tan caro. O el transporte. Yo tengo entendido que Rosario, por ejemplo, tiene uno de los precios más caros de transporte urbano, pero en otras provincias, tipo Buenos Aires, tienen muchos subsidios, y entonces yo no sé cómo es ahora el monto de un boleto de transporte público en Buenos Aires, pero en una época, no hace tanto, antes de la pandemia me refiero, era mucho más barato. Vos ibas a Buenos Aires y por el precio de un boleto de colectivo acá viajabas bastante. Tenía dos o tres colectivos. ¿Eso por qué? Porque si la nafta está cara, en todos lados debería valer lo mismo, pero bueno, había una suerte de subsidios. 18 pesos el mínimo en Buenos Aires, dice Fernando. Claro, bueno, ¿ven? Sigue siendo más... 3 boletos a 1. 3-1. Entonces sigue siendo la misma diferencia que yo decía. Ese 3-1 no quiere decir que la nafta está regalada en Buenos Aires y que los colectivos no gastan lo mismo que los de acá. Quiere decir que, bueno, que hay subsidios. Que eso también es una transferencia del Estado hacia un servicio público que en definitiva ¿a quién beneficia? A los ciudadanos. Acá también el gobierno podría tomar una decisión de esa índole. O bueno, qué sé yo, 90 y Barlucea Rosario. Terrible. Bueno, por eso, acá el transporte en general no lo tenemos subsidiado y es carísimo y nos cuesta un montón. Por eso también muchos de ustedes están cursando en esta comisión, me imagino. Porque bueno, aunque sea, se ahorran el transporte para un día, para una materia. Ustedes, les hago una pregunta que no tiene nada que ver, ya nos quedan 3 minutos para terminar la clase de hoy. Vamos a seguir con esta temática. Bueno, el miércoles vamos a arrancar con el práctico para terminar de analizar estos conceptos que ahora ya los vimos más técnicamente a través de lo que ustedes están resolviendo ahí en el práctico. Recuerden que tienen hasta mañana a la noche para entregarlo. Y así yo por ahí el miércoles a la mañana los puedo ver. Igual ya estoy viendo los que van llegando. Recuerden que yo no les voy a dar una devolución de corrección, lo vamos a corregir en clase, cada uno tiene que tener su práctico, pero sí, vamos a hacer como el otro día, vamos a tratar de participar todos los grupos, porque yo lo que trato, somos un montón, mi intención es tener nota conceptual de todos y de todas, sobre todo para una instancia evaluativa en la cual no quiere decir que voy a poner nota, pero sí me interesa la participación de ustedes en clase, sobre todo para salvar a alguien que quede ahí medio tecleando en alguna instancia de examen escrito que va a ser el parcial, el recuperatorio o las instancias finales, ¿sí? Para eso me interesa.
Y además para que siempre estemos acá, para que se produzca este feedback en las clases y que todos estemos más o menos sabiendo de lo que estamos hablando y no se encuentren tan perdidos. Fíjense que ustedes están participando en clases porque llevan más o menos al día las lecturas de los textos que yo les voy ayudando a leer. Entonces, el propósito es ese, que vayamos leyendo en conjunto, así no se vuelven locos cuando nos encontramos acá. La pregunta que les iba a hacer es la siguiente, no tiene nada que ver, pero bueno. ¿Hay mucha gente que está cursando muchas materias en el plano virtual o ustedes van a la facultad en otras materias y en estas están cursando virtual? ¿Cómo es? ¿Me cuentan? Yo las 3 del primer cuatrimestre virtual, todas. Bien. ¿Y vivís en Porque otro no soy de lugar? Rosario Claro. y me saca mucho tiempo viajar, entonces a mí me gustó mucho la virtualidad, o sea, no noto la diferencia, así que aproveché, me viene bárbaro. Milagros, vos empezaste a cursar la carrera dentro de la pandemia. Claro, en el 2021 y arrancamos todo virtual. Claro. Y este año decidí seguir con la misma modalidad. Bien, ¿alguien más que quiera opinar? Las 3 del primer cuatrimestre Yo virtual, estoy en la tres misma virtuales. situación. Bien. Soy de Bueno, Venado Tuerto, paradójicamente, más lejos todavía. Son 300. Yo en realidad yo ya estudié, o sea, soy contador y siempre me quedó ahí dando vuelta el tema de la abogacía y bueno, acá no está esa facultad, yo ya estoy insertado laboralmente acá y demás, entonces la verdad que esto para mí es una oportunidad que me dio la pandemia y nada, lo trato de aprovechar, entiendo que siempre va a haber disponible una comisión virtual en cada materia, así que la idea es ir avanzando hasta donde se pueda, ¿no? bueno, Lástima que eso. no hay de primer año virtual. ¿Cómo? De primer año no hay virtual. ¿No hay No. no están todas las materias disponibles en virtual en primer año? Primer año no. Por lo menos que yo sepa no. Ah, Yo digo bueno. perdón, la verdad que a mí me vino bien esta la virtualidad. Pero me gusta ir a la facultad. Tengo que reconocer que uno le hace bien la facultad. A mí me gustó mucho ir. Bueno, Ahí tengo- por eso yo les proponía que tengamos un par de instancias presenciales, más que nada para eso, para que tampoco estemos siempre viéndonos por las pantallitas. Yo les reagradezco que siempre estén ahí participando y con las cámaras. Y un poco la oferta que yo hice a Gambina, que es el titular de mi cátedra, el año pasado, y después de haber transcurrido 2 años de pandemia, de haber experimentado esta forma de dar clases, que está buena también. Y bueno, recuerden que yo, bueno, no, tengo también, o sea, yo estudié toda mi carrera presencial y empecé a hacer algunos cursos desde lo virtual antes de que viniera la pandemia. Pero bueno, eso más que nada, voy a cortar la grabación, si el que se quiera ir ya estamos.